a tocar realmente dos temas, son dos ponencias que vienen una detrás de otra, vienen seguidas. Y quisiera no separarlas porque aunque tal vez es en situaciones distintas, muchas veces es el mismo paciente que inicialmente lo tenemos en urgencias y luego lo tenemos que llevar a una unidad de cuidado intensivo, y es el paciente neurocrítico. Entonces, inicialmente, gran parte de la exposición va a ser qué es lo que vamos a hacer como una sedación inicial más que en el servicio de urgencias. Y luego vamos a hablar un poco, muy por encima, pero les voy a dejar las guías, y les voy a dejar la referencia de dónde ver realmente cómo se podría hacer de una forma más objetiva la sedación en un paciente neurocrítico. Eh, lo primero que deberíamos saber es a quién le voy a hacer la sedación. Entonces, voy a poner un caso clínico. Es este paciente que vemos acá. Es un paciente de 35 años, sin antecedentes, con un cuadro clínico de 4 horas de evolución, de una luxación de hombro que clínicamente es evidente. Ingresa a urgencias con un dolor 10 por sobre 10 y nos informan que no hay disponibilidad de salas de cirugía para poderle hacer el procedimiento en salas de cirugía. Este quizás es uno de esos escenarios en los que nos vemos involucrados permanentemente en todos los niveles de atención de los pacientes de emergencias, tanto en el ambiente prehospitalario como en el ambiente de urgencias y en el ambiente de salas de cirugía. Pero realmente este es de los pacientes fáciles de manejar, un paciente joven, sin antecedentes, sin patologías. Este es el paciente que uno realmente no le tendría mucho problema en hacer algún manejo. Por eso quisiera empezar un poco con lo que es la fisiología y deberíamos tener claro que la sedación la tenemos que empezar a pensar es a qué es lo que necesito hacer con la sedación. Y una de las cosas importantes de la sedación es saber que existe el dolor y saber que hay una fisiología del dolor y que tiene unos pasos. Y en esos pasos del dolor nosotros podríamos intervenir si la indicación de la sedación, que ya los vamos a ver más adelante, fuera el control del dolor. Entonces recordar un poco que existen 4 pasos en la transmisión del dolor: la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción, y que en cualquiera de estos pasos podríamos llegar a bloquearla de una forma adecuada. Eh, lo podríamos bloquear desde la transducción con anestésicos locales, inclusive con manejo de la temperatura, podríamos poner calor, frío. De la transmisión también lo podemos hacer con analgésicos, con anestésicos locales. De la modulación y la transmisión ya empezamos a utilizar medicamentos distintos a los anestésicos locales, adicionalmente a los anestésicos locales, como podrían ser los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Ya vamos a hablar un poco de estos. Y arriba en la percepción podríamos ya empezar a utilizar analgésicos centrales como lo podría ser el paracetamol, eh, la dipirona, inclusive los opioides. Y esto hace parte muy importante cuando estamos hablando de sedación. Otra de las cosas importantes que tenemos que tener muy claro cuando hablamos de sedación es la fisiología respiratoria, porque como lo vamos a ver más adelante, casi todos los medicamentos que vamos a usar van a alterar nuestro centro respiratorio, por lo tanto van a alterar el impulso respiratorio, y esto básicamente tiene que ver con unas alteraciones que tenemos en el centro, en el sistema nervioso central, y obviamente en la ejecución de las variables vitales del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático, como lo sería la frecuencia respiratoria y la mecánica respiratoria. Entonces, pues en el paciente del caso, uno se imaginaría que no hay mayor problema. Es un paciente joven, sin antecedente. Usualmente los que llegan luxados son porque hacen deporte y tienen un trauma de alto impacto. Entonces, pues uno asumiría que no tendría mayor problema, a pesar de que yo limite un poco la fisiología normal de la respiración en estos pacientes. Pero, ¿qué pasa si mi paciente ya no es un paciente joven, sino que es un paciente de 85 años que tiene como antecedente un EPOC exacerbado, y que adicional a eso el paciente
nos llega con una fractura de cadera, con un dolor incontrolable. Ahí es cuando ya empezamos a decir, ¿será que qué medicamento debería usar? ¿Cuál sería el mejor medicamento en estos casos? Podría ser más el riesgo que el beneficio y para esto nos sirve tener muy clara la fisiología respiratoria. Y obviamente la fisiología cardiovascular. ¿Por qué la fisiología cardiovascular? Porque todos los medicamentos que vamos a usar son cardiodepresores. Bueno, no todos, pero sí todos influyen en el sistema cardiovascular. La mayoría son cardiodepresores. Uno en particular no es cardiodepresor, no en condiciones normales, pero sí en condiciones de paciente con falla cardíaca, que es básicamente la ketamina. Pero el resto son cardiodepresores per se. Y pasa exactamente lo mismo que veníamos hablando con el caso anterior. Yo tengo un paciente sano, sin antecedentes, pues no tengo mayor dificultad en poner una benzodiazepina o propofol. Pero si el paciente sigue siendo el paciente que les comenté antes, el de 85 años con EPOC, y adicional a eso tiene una falla cardíaca y viene con una fractura de cadera, ¿yo cómo lo voy a enfrentar en urgencias? Eh, y pues básicamente esto es lo que estaríamos hablando, frecuencia cardíaca, tensión arterial, y eso más o menos nos indicaría un porcentaje del gasto cardíaco. Pero recordemos que esto es mucho más grande que eso. La tensión arterial per se tiene todos estos variables que podríamos evaluar, inclusive modificar durante la evaluación de un paciente. Y obviamente si el paciente está en urgencias o lo estamos atendiendo en nuestra ambulancia o nos llega a salas de cirugía o a la unidad de cuidados intensivos, es porque el paciente no está estable. Y tiene algo detrás de esto. Entonces, cuando uno empieza a evaluar la tensión arterial, tiene que acordarse de la fisiología de la tensión arterial y recordar que existen dos variables que modifican la tensión arterial, y esto es la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. Recordemos que la resistencia vascular periférica está mediada por la pelea o el vaivén que hay entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, y que esto modifica tanto la vasoconstricción como la vasodilatación, no solo de las arterias, sino de todos los componentes que pueden generar un aumento de ese volumen circulante. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta porque, por ejemplo, el caso del paciente que inicial de 35 años, si este paciente estaba jugando o estaba jugando fútbol, o estaba practicando algún deporte, muy posiblemente viene con el sistema nervioso parasimpático muy elevado, inclusive por el dolor que está sintiendo. Y cuando nosotros ponemos un medicamento que es un simpaticolítico, como la mayoría de hipnóticos sedantes, como la mayoría de opioides, vamos a tumbar gran parte de lo que está manteniendo la resistencia vascular periférica y muy posiblemente mi paciente se va a hipotensar. Recordemos que también el gasto cardíaco tiene dos variables. La variable es el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca básicamente también está mediada por el sistema nervioso simpático y parasimpático, por las fibras cardioaceleradoras que las tenemos por encima de T5. Y pues independiente de que tengamos un sistema nervioso simpático intacto, que no sea un trauma raquimedular que nos esté afectando las fibras cardioaceleradoras, sí tenemos que tener en cuenta lo mismo que acabo de hablar con la resistencia vascular periférica, y es que los pacientes podrían tener alguna afectación de su compromiso hemodinámico en el momento en el que pongamos alguno de los medicamentos. Usualmente los medicamentos bajan la frecuencia cardíaca y eso nos alteraría el gasto cardíaco. Si adicional a eso le bajamos la resistencia vascular periférica, muy posiblemente va a bajar la tensión arterial. Digamos que esto no tendría mayor problema si mi paciente viene con dolor y además viene un poco hipertenso y taquicárdico como respuesta simpática al dolor, pero si mi paciente ya tiene alguna edad y adicional a eso tiene comorbilidades que, por ejemplo, hacen que tome beta bloqueadores o calcio antagonistas, este tipo de cosas las tenemos que evaluar muy bien y no debemos dejar desapercibido el hecho de que todos estos medicamentos van a empezar a hacer interacciones y que van a aumentar su respuesta y su efecto en el sistema nervioso simpático y que pueden generar hipotensión en pacientes con comorbilidades. Recordemos que el volumen sistólico, que también hace parte de las variables del gasto cardíaco, tiene tres componentes: la precarga, el inotropismo y la poscarga.
de la poscarga tenemos dos variables que ya las revisamos antes, que es la resistencia vascular periférica, pero adicional a esto tiene las condiciones de las válvulas, qué tan íntegras están las válvulas, y esto básicamente no lo podemos manejar de forma muy aguda en el servicio de urgencias, pero sí lo podríamos valorar un poco con lo que se habló en la charla anterior de ecografía. El inotropismo mmm, lo asumimos per se que el paciente joven de 35 años no debería tener mayor problema con el inotropismo, pero cuando ya el paciente empieza a tener patologías crónicas, uno también podría asumir que el inotropismo puede estar afectado. Quizás el primer inotrópico que tenemos son los líquidos, y lo que estamos cogiendo de la mano es un poco la ley de Frank Starling, y al poner líquidos estiramos un poquito más las fibras, y al estirar un poquito más las fibras tenemos mejor contractilidad, y esto podría ser totalmente cierto en el paciente joven sin comorbilidades, pero cuando el paciente ya tiene comorbilidades, tiene una falla cardíaca, vino con la fractura de cadera, pero adicional a eso tiene edema de miembros inferiores, y posiblemente la fractura de cadera fue porque el paciente hizo un ortostatismo secundario a una descompensación de la falla cardíaca, ya ese aporte de líquidos no va a ser tan efectivo, y de hecho podría ser todo lo contrario, y podríamos estar haciendo más daño que beneficio. Entonces eso también es lo que tendríamos que tener en cuenta. Y la precarga básicamente la asumimos por un componente que es el retorno venoso, que es lo que nos llena las cavidades, pero recordemos que el retorno venoso tiene 5 componentes, y 5 componentes que se podrían ver afectados básicamente por el volumen y por la resistencia vascular periférica, el vis atergo, el vis afronti, los gastronemios, las válvulas de las venas, las válvulas de no retorno de las venas, y las presiones negativas intraabdominal e intratorácica las tenemos que tener en cuenta, porque cuando ya tenemos un paciente acostado que le estamos poniendo medicamento, todos estos componentes van a empezar a afectar un poco el retorno venoso y nos podrían afectar la precarga. Entonces, esto lo deberíamos tener muy claro cuando decidimos que vamos a poner un medicamento como los hipnóticos. Lo otro que deberíamos saber de parte de la fisiología es el estado de conciencia, porque si estamos decidiendo que vamos a sedar a un paciente, es porque de alguna u otra forma vamos a afectar el estado de conciencia del paciente. Y el estado de conciencia básicamente es un estado de percepción del ambiente y de sí mismo, y es en dónde estoy, qué está pasando, qué día soy, y yo quién soy. Eso hace parte del estado de conciencia. Y esto tiene mucho que ver con la reacción a estímulos que pueden ser internos o estímulos que pueden ser externos. Esos internos incluyen el dolor, que ya lo habíamos hablado, que de hecho es una de esas cosas que usualmente nos indican que deberíamos sedar o manejar a un paciente, o también estímulos externos, que eso incluye, por ejemplo, la temperatura del sitio donde estamos atendiendo al paciente. El nivel de conciencia básicamente lo maneja un estado de alerta, que es lo que conocemos como el SARA, que es el sistema activador reticular ascendente, y es realmente lo que vamos a alterar con nuestros medicamentos y con lo que vamos a usar. Y es muy distinto a lo que conocemos como el contenido de conciencia. Y nosotros podríamos tener un buen nivel de conciencia, que el paciente esté alerta, pero que su contenido no sea lo más claro, que el paciente esté totalmente conectado con el mundo, pero que en el fondo lo que nos está hablando, lo que nos esté comentando, no sea lo más acertado, no sea lo más verídico. Y esto también lo tenemos que tener muy claro, porque muy posiblemente situaciones que no sean muy evidentes las podríamos pasar simplemente porque estamos diciendo que el paciente tiene un buen estado de conciencia, pero el contenido no es el adecuado. Por lo tanto, entonces, ¿qué es la sedación? Y quizás después de ver algo de fisiología uno diría, bueno, ya recordé un poco, ya sé que tengo que tener cuidado con la parte respiratoria, ya sé que tengo que tener cuidado con la parte cardiovascular, ya sé que tengo que evaluar la parte del dolor, y ya sé que es la conciencia, pero realmente, ¿qué es la sedación? Y la sedación, miren lo que dice el primer párrafo, dice que es una técnica médica.
Y cuando hablo de técnica médica, eso quiere decir que los pacientes no están sedados sin un agente que nosotros pongamos. Entonces, esto tiene que quedar muy claro porque los pacientes no se sedan por un trauma cráneoencefálico. Me explico, la alteración del estado de conciencia del trauma craneoencefálico no puede ser secundaria a la sedación y no podemos asumir que es secundaria a la sedación. La sedación es un acto médico. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con alteración aguda del estado de conciencia y no fue causada por un acto médico, no podemos asumir que fue una sedación, sino que tenemos que asumir que es una patología y tenemos que evaluarla como tal, como una alteración aguda del estado de conciencia, por lo tanto la tenemos que evaluar como un paciente críticamente enfermo con una descompensación de la D. Eh, ¿Y para qué se damos? Básicamente lo que queremos es dar un estado de relajación y calma. Y ese estado de relajación y calma lo podríamos mover hacia una alteración del estado de conciencia y poner el paciente en un estado de somnolencia. Y esto lo hacemos básicamente con medicamentos, medicamentos que nos inhiben la transmisión de neurotransmisores, vaya la redundancia, y que hacen que los pacientes entren en un estado de relajación, calma, inclusive de somnolencia. Y aquí es algo importante lo que estoy diciendo porque no necesariamente los pacientes sedados están somnolientos. Y ya vamos a hablar de ciertos medicamentos que me dan sedación consciente. Sí es lo usual que tenemos es que los pacientes sedados tengan alteración del estado de conciencia, pero tenemos medicamentos actuales que no necesariamente me tienen que hacer esta alteración. Eh, Ayuda a aliviar la ansiedad y esto quizás es una de las cosas que deberíamos tener muy en cuenta, ansiedad por el procedimiento. El paciente que estaba inicialmente, que tiene una luxación de hombro, necesita que le cuadren de nuevo su hombro y es posible que esto le vaya a doler y que esté ansioso por ese procedimiento. Entonces podríamos sedarlo no solo para el control del dolor, que es un tema totalmente distinto y que ya lo vamos a hablar, sino para aliviarle esa ansiedad que puede generar el hecho de enfrentarse a un procedimiento que puede ser doloroso. Y también la ansiedad por eventos que pudieron ya haber pasado. Y esto tiene que ver mucho con la psiquis y con enfrentarse a comportamientos que posiblemente no son agradables, como podría ser la muerte de un familiar y que posiblemente ya no tenga ese paciente que se me murió, me llegó un trauma, me llegó a salas de urgencias, yo intervine, intenté hacer todo. Con respecto a ese paciente que me llegó del trauma, mi paciente no lo pude manejar, falleció. Y ese paciente, listo, ya no lo tengo, falleció, pero empezó a generar un evento traumático en los familiares. Y entonces muy posiblemente ese familiar ya es mi nuevo paciente y no es un nuevo paciente secundario al trauma, sino secundario al evento que está sucediendo. Y cabe la posibilidad de que para poder aliviar esa ansiedad por el evento que acaba de suceder, tengamos que sedar a nuestros pacientes. Y cuando hablo de sedación, no solamente la parte farmacológica, sino que vamos a necesitar una ayuda adicional que ya también la vamos a hablar, porque no todos son medicamentos, no todos son medicamentos dentro de lo que tenemos que usar en estos protocolos. Entonces, esto también lo tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Y tenemos que tener adicional a eso en cuenta que el dolor hace parte de otra fisiología de la alteración de nuestros pacientes que puede estar concomitante o no. Me explico, el paciente que se agitó y que tuvo un evento traumático porque su familiar se murió, está sintiendo un dolor, pero un dolor que no es físico y ese paciente muy posiblemente no necesita analgesia, pero sí necesita sedación. A diferencia de lo que puede pasar con el paciente de la luxación de hombro que necesita analgesia y adicional a eso necesita sedación. Hay medicamentos que nos cumplen los dos objetivos, que me dan sedación y me dan analgesia, pero la mayoría de hipnóticos sedantes no lo hace. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que cuando yo duermo un paciente no necesariamente le estoy dando analgesia y la analgesia es uno de los pilares de oro del tratamiento de los pacientes en emergencias. Entonces lo tenemos que tener también muy en cuenta. Entonces, ¿para qué quiero sedar?
Esa imagen que ven al lado es un poco más de lo que se hace en sedación para pediatría, pero realmente lo podríamos extrapolar a cualquier ámbito distinto a la pediatría. Y miren que dice sedación y analgesia, o analgesia y sedación son conceptos que a veces confundimos porque van de la mano, pero son conceptos distintos. Entonces, uno, lo que queremos es control del dolor. Claramente necesitamos control del dolor. El control del dolor es un pilar de oro en el tratamiento de nuestros pacientes y debería ser un estándar de calidad. Y ningún paciente debería sentir dolor. Esto no es lógico que en la actualidad tengamos pacientes reventados del dolor en un servicio de urgencias, inclusive en una ambulancia. Desde la valoración inicial se debería estar pensando en el control del dolor. Eh, También necesitamos hacer procedimientos que pueden ser dolorosos y necesitamos las dos cosas. Necesitamos sedar al paciente y controlar el dolor. Controlar el miedo. Los pacientes tienen miedo. Enfrentarse a una ambulancia, enfrentarse a un servicio de urgencias, enfrentarse a un quirófano y enfrentarse a una unidad de cuidado intensivo no es agradable para ninguno de los pacientes. Y tenemos que aprenderlo a manejar. Los pacientes sienten miedo y tenemos que aprender a manejar este miedo, y la sedación es una de esas cosas que deberíamos hacer para poder ayudarlos, y no solo la sedación, sino todo el enfoque psicosocial que deberíamos tener con nuestros pacientes. Y eso requiere una preparación segura de los medicamentos, porque son medicamentos usualmente controlados, son medicamentos de alto riesgo, y esa preparación exige que hagamos un procedimiento con calidad, y esto nos da satisfacción, pero no solo satisfacción del paciente per se al cual estamos dando nuestra atención, sino también de la familia. Y es que si yo soy el padre de un niño que se fracturó, y estoy viendo que mi hijo está reventado del dolor en un servicio de urgencias, y que adicional a eso, para la fractura tienen que hacer una tracción para poder reducir la fractura, y se la están haciendo sin medicamentos, sin nada que le quite ese dolor y que le quite esa ansiedad, pues yo como padre no voy a tener tampoco satisfacción por la atención que nos están dando. Sí, muy posiblemente después de la reducción el hueso quede perfecto y la fractura no vaya a mayores, pero no solo el fin es importante, el camino también es importante, y los niños en particular, igual que el resto de la gente, no deberían sentir dolor, pero mucho menos un niño. Muchos de los traumas que tenemos con los niños, de que no se dejan canalizar, que no dejan que un paciente, que un médico o que un personal de salud los atiendan cuando tienen bata, es porque no hacemos las cosas bien, y eso lo tenemos que también tener muy en cuenta. Aparte de los procedimientos, deberíamos sedar para algo más. Y sí, hay agitación. Hay agitación, y las agitaciones pueden ser secundarias a enfermedad mental, y esto también lo tenemos que tener muy en cuenta. Eh, pero también tenemos que tener en cuenta que con la sedación podríamos quitar características de la enfermedad mental que tal vez nuestros especialistas del área de salud mental podrían perder. Entonces deberíamos tener de la mano un psicólogo, un psiquiatra, que puede orientar un poco más el asunto. No es solamente hacer contención física y contención química o medicamentosa con los pacientes. Obviamente, si mi paciente está en un estado de agitación en el cual se está poniendo en riesgo él o está poniendo en riesgo a otras personas, sí lo tenemos que controlar, sea con contención física o con contención química. Eh, pero tenemos que tenerlo muy claro. Existen ciertas indicaciones, por ejemplo, de no solo hacer contención física, y por ejemplo son los pacientes que vienen con intoxicación con simpático-miméticos. Esos pacientes los deberíamos sedar de entrada, porque la contención física en los pacientes con simpático-miméticos posiblemente tiene más liberación de adrenalina y podría tener un muerto en la escena por un evento coronario o un evento cardiovascular secundario a esa gran descarga de catecolaminas en un paciente con un síndrome simpático mimético o adrenérgico. Entonces, en esos pacientes sí de entrada deberíamos pensar en una sedación. Deberíamos manejar el dolor, sí, claramente, pero el dolor se maneja con analgésicos. Pero si el dolor es tan intenso que yo necesito sedar a los pacientes mientras el analgésico hace efecto, lo debería hacer.
Y recuerden que el dolor no es solo físico, sino también es psicológico. Y hay pacientes que dentro de su dolor, por la pérdida de alguien por todos estos aspectos psicológicos que son mucho más grandes que tal vez la parte física, deberíamos pensar en sedarlos, sí, deberíamos pensar en sedarlos. Usualmente eh, es poco frecuente que lo hagamos en los servicios de urgencias, pero inclusive la sedación que hay para inducción del sueño en la casa, eso hace parte de la sedación y lo deberíamos pensar. Paliativos, y esto voy a tocar un punto ya al final de la charla, y es que esto es algo que también deberíamos empezar a pensar, y es que los pacientes tienen derecho a morir y tienen derecho al buen morir, y los pacientes no pueden morir sufriendo y no pueden morir con dolor. Y si definitivamente nosotros no tenemos nada más que ofrecerles para que puedan curar su patología, pues sí deberíamos ofrecerle calma y tranquilidad durante su proceso de muerte. Nosotros no solo somos médicos o no solo somos personal de salud para enfrentar las enfermedades, sino para acompañar a nuestros pacientes, y acompañar a nuestros pacientes es también estar en su momento de muerte. Entonces, la sedación paliativa es algo que sí es cierto, usualmente lo hacen los paliativistas o los especialistas en dolor, pero debería ser algo que todo el personal de salud debería saber. Y lo otro que deberíamos pensar en la sedación es el soporte metabólico y en paciente crítico. Cuando hablo de soporte metabólico es que cuando yo estoy en una patología crítica, mi consumo de oxígeno y mi consumo de metabolitos es tan alto que tal vez lo que yo le estoy aportando no sea suficiente para que haya una compensación de esto. Entonces decidimos que el paciente necesitamos sedarlo, inclusive llevarlo a ventilación mecánica para que su consumo metabólico baje y yo pueda aportar algo muy parecido a lo que el paciente está consumiendo y no empieza a tener una deuda. Usualmente lo conocemos como la deuda de oxígeno, pero también es una deuda metabólica muy grande, y quizás ese es uno de los objetivos principales cuando tenemos a los pacientes críticamente enfermos y los queremos llevar a una unidad de cuidado intensivo, es el control metabólico y el control del paciente críticamente enfermo. Esta para mí es una de las diapositivas más importantes, y por eso tampoco quise ponerle muchas cosas ni dibujos detrás, y es que la sedación no es un sustituto para el manejo inadecuado del dolor. Que el paciente esté reventado del dolor y que esté llorando por dolor no se quita con solo dormir al paciente. Tenemos que manejarle el dolor. Claro, cuando uno duerme al paciente, la percepción de uno como un médico tratante es, ya no está llorando porque está dormido, pero el que esté dormido incluye que no tenga dolor. Eso lo tenemos que empezar a pensar, porque una cosa es el estado de conciencia y otra cosa es la percepción del dolor. Entonces, la sedación no es un sustituto para el manejo inadecuado del dolor. Ahora, ¿qué tanta sedación necesito? Y ahorita les voy a empezar a hablar de dosis y les voy a decir algunos medicamentos y les voy a decir que es un rango. Y pues básicamente para eso fue que inicialmente di que era la parte fisiológica muy, muy, muy básica de la respiración, del estado de conciencia y cardiovascular, porque realmente la sedación que voy a dar está mediada por qué indicación tengo yo. Y cuando digo qué indicación, voy a empezar a pensar qué medicamentos voy a usar. Si mi indicación es solo para control de agitación, pues solamente necesito usar un hipnótico sedante. Pero si mi indicación es para control del dolor, pues necesito un hipnótico sedante más un analgésico. Si lo que va a hacer es un procedimiento y el procedimiento adicionalmente duele, como lo podría ser, por ejemplo, una cardioversión, pues yo necesito un hipnótico sedante, pero después de la cardioversión también voy a tener que darle analgesia a mi paciente porque la cardioversión duele. Entonces ya empezamos a tener varias indicaciones, y esto también me jala hacia el lado contrario, el estado clínico del paciente. Y es que si mi paciente es un paciente estable, como el que vimos inicialmente de la luxación de hombro, pues yo puedo poner dosis altas de sedación con tranquilidad y sabiendo que tengo un buen rango de manejo sin que se afecte el estado clínico del paciente. Pero si mi paciente ya es un paciente debilitado,
que tiene enfermedades crónicas, que está exacerbado, que adicional a eso ya llegó hipotenso, que tiene por ejemplo, una taquiarritmia, que me lo tiene inestable y yo necesito hacer una cardioversión, posiblemente sí necesite sedación, pero no necesite sedaciones tan altas como las que estaba pensando en el otro paciente. Entonces, básicamente, ¿qué tanta sedación necesito? Necesito es individualizar cada uno de los pacientes y saber que individualizando a los pacientes, todos los pacientes son distintos y todos los pacientes necesitan una cantidad de medicamento distinta porque tienen indicaciones distintas y estados clínicos distintos. Esto hace parte de las recomendaciones de todas las guías de sedación y es evalúe qué tan sedado está el paciente y esta es una de esas escalas que más usamos en los servicios de urgencias y en las unidades de cuidado intensivo y es la escala de RAS, donde no solo evaluamos qué tan profundo está en la sedación, que está somnoliento, tiene una sedación ligera, o tiene una sedación moderada, una sedación profunda, una sedación muy profunda, sino que también nos evalúa hacia arriba y es si mi paciente está ansioso o está agitado. Y quizás por eso es una de las mejores escalas que tenemos cuando evaluamos el paciente, porque no solo nos está evaluando los estados de inhibición, sino también los estados de excitación. Y personalmente creo yo que es como la más adecuada para los servicios de urgencias y para los servicios de cuidado intensivo. Pero no es la única, tenemos muchas escalas. Básicamente la recomendación actual es use la que saben usar, pero además protocolícenlo. Póngalo dentro de los protocolos locales porque lo que no está bien es que yo dentro de salas de cirugía o dentro de la unidad de cuidado intensivo me llamen en el servicio de urgencias. Es que tenemos un paciente con un RAS y dentro de mi servicio no se maneja el RAS, sino que se maneja otra escala como esta que es la SAS. Entonces, cuando a mí me dicen, no, que el paciente tiene un RAS de 0, entonces yo digo, el paciente está alerta y tranquilo, pero lo de la unidad de cuidado intensivo es un SAS, yo voy a buscar el 0 y no tengo ni idea qué es lo que me pasó. O me digan, tiene un RAS de -5 o que tiene un RAS de 4. Por ejemplo, está combativo, tiene un RAS de 4 y cuando yo me voy al SAS digo 4 y el man está calmado. Entonces ya no empezamos a coincidir en nuestras escalas. Y esto es una de las cosas que más causan disconfort en el personal de salud. Y esto es básicamente por desorden. Necesitamos es tener protocolos y ser organizados y que en las instituciones donde estamos trabajando, desde la ambulancia, unidades de cuidado intensivo, unidades de urgencias, servicios de hospitalización, salas de cirugía, estemos hablando el mismo idioma, porque este tipo de incongruencias no pueden pasar en una misma institución. Entonces, esta es otra de las escalas que se usa muy frecuentemente en los unidades de cuidado intensivo. Ramsey, esta es otra, pero adicional a esto ya empieza a poner dibujitos, pupilas, si el paciente está ansioso, agitado, o si está dormido. Digamos que parte de lo que no me gusta de esta y que me gusta más del RAS es que cuando habla de nivel 1 está despierto, pero cuando habla de nivel 4 ya está dormido. Pero no hay algo que vaya hacia arriba. Entonces, uno está despierto, pero podría estar ansioso, inquieto. Digamos que lo normal del Ramsay es que esté en un 2. Uno, si le dicen un Ramsay de 2, es que el paciente es un paciente normal, por decirlo así, está en un estado normal, pero el 1 no está normal. Entonces ahí ya empezamos a tener algunos problemas en el entendimiento de esta tabla. El 3 ya está somnoliento, el 4 está dormido, el 5 ya está más dormido y el 6 está en una sedación profunda y que no tiene respuesta a estímulos dolorosos. Entonces, personalmente, creo que la que más me gusta y es la que más usamos es el RAS, donde es 0 es lo normal, sobre 0 es un paciente agitado o estimulado y bajo 0 es un paciente que está inhibido. Entonces, personalmente me gusta más esta, pero la recomendación de la literatura básicamente dice que use la que todo el mundo use y que esté protocolizado. También tenemos que tener en cuenta las escalas del dolor. Existen muchas escalas del dolor y esto también lo deberíamos tener protocolizado.
escala visual análoga, escala de temperatura, escala de caritas. Todo esto lo deberíamos tener porque uno de los objetivos terapéuticos es el control del dolor y debemos acordarnos que el control del dolor se define como una disminución del 50% del dolor inicial después del manejo clínico que le vamos a hacer. Entonces, si yo estoy con el paciente inicial que decía que tenía un dolor de 10/10 por su luxación de hombro, pues yo no solo tengo que reducirle el hombro y darle sedación para poderle hacer el procedimiento, sino que le tengo que dar un analgésico y el fin es que al menos tenga por debajo de 5 su control del dolor después de haberle hecho el procedimiento. Eso es un manejo inicial, porque lo ideal sería que tuviéramos un dolor leve que en la escala visual análoga sería un dolor que va de 0 a 3. Sería lo ideal, pero el manejo inicial sí o sí debería disminuir por lo menos un 50% de su dolor inicial. Entonces, si mi paciente arranca en 8, mi objetivo debería ser 4. Si el paciente arranca en 6, mi objetivo debería ser 3. Y así sucesivamente. Estas son otras de las escalas del dolor. Este lo ponen como si fuera un termómetro. Creo que la que más usamos todos es la escala visual análoga que va de 0 a 10, siendo 0 que no tengo ningún dolor y 10 que es el dolor más intenso en el mundo. Con los niños a veces se usan caritas para que puedan representar un poco más el dolor. Siempre que vamos a monitorizar siempre que vamos a sedar necesitamos tener un monitor. Y uno quisiera tener un monitor como este que se ve acá, el monitor del Sidman, que tiene todo. Tenemos visoscopio con EKG, tenemos tensión arterial invasiva y no invasiva, tenemos pletirmografía con saturación de oxígeno y además con onda de pulso que nos da frecuencia cardíaca, tenemos lectura de CO2 con frecuencia respiratoria también, tenemos temperatura. Básicamente quisiéramos tener todo esto, pero usualmente no lo tenemos. Lo que sí deberíamos empezar a exigir en todos los servicios es que si yo tengo un paciente que voy a hacerle farmacológicamente una alteración del estado de conciencia y que ya tenemos claro que al hacer una alteración del estado de conciencia voy a alterar el patrón respiratorio y voy a alterar el estado cardiovascular, pues deberíamos tener un EKG, una tensión arterial, una saturación de oxígeno y ojalá, y esto es algo que tenemos que empezar a exigir, capnografía. La capnografía es un estándar de la atención de los pacientes críticamente enfermos. Y los pacientes críticamente enfermos no solo están en salas de cirugía y en unidades de cuidado intensivo, los pacientes críticamente enfermos también están en las ambulancias y están en urgencias. Y definitivamente la capnografía debería salir de estos ambientes y debería empezar a estar desde la ambulancia. Entonces deberíamos empezar a exigir capnografías. En estos días vi un capnógrafo súper chiquito, muy portátil, de lectura continua, que tiene capnografía y capnometría, que lo podemos usar en todos los pacientes si uso unas pilas AA como si fuera el mismo lector de pulso oxímetro portátil que ya todos cargamos en el bolsillo. Entonces cada vez se están volviendo aparatos más pequeños, más portátiles, más fáciles, más asequibles y nosotros como personal de salud lo deberíamos empezar a exigir. Y más cuando estamos pensando en hacer un procedimiento como una sedación que sí o sí me va a alterar el patrón respiratorio. Según ese monitoreo, entonces nosotros vamos a tener nuestro caballito de batalla, que son los medicamentos. Eso es lo que vamos a usar. Y por el otro lado tenemos la fisiología y la fisiopatología de mi paciente con su indicación. Y vamos a empezar a jugar a un tire y afloje. Un tire y afloje entre qué tan sedado está mi paciente, qué daño voy a empezar a hacer y ese daño me podría o no me podría llevar a la muerte. Recuerden que la sedación eh, es una actividad que podría llevar a mi paciente a la muerte. Es una actividad que me baja la tensión arterial, me baja la frecuencia cardíaca, digamos que en la mayoría de personas no pasa más, pero también me altera el patrón respiratorio. Y si, por ejemplo, yo no tengo entrenamiento en un soporte ventilatorio avanzado o no tengo los elementos, por ejemplo, para poner una cánula orofaringea, una cánula nasofaringea, un aporte de oxígeno, mi paciente hace una depresión respiratoria y no tengo, por ejemplo, un BBM para soportar la vía aérea, muy posiblemente ese paciente se va a morir y se va a morir por culpa mía porque el que puso los medicamentos fui yo. Entonces esto también lo tenemos que tener muy en cuenta. Estamos usando medicamentos de alto riesgo y esos medicamentos de alto riesgo
exigen tener monitoreo, pero exigen tener cosas preparadas que posiblemente no necesitemos, que no vayamos a usar. Y eso sería lo ideal. Yo no necesitaría sacar un BBM para hacer una sedación. Si yo necesito hacer soporte ventilatorio en una sedación es porque me pasé de la sedación y lo pasé a anestesia general. Entonces, sí lo debería tener, sí, porque ese rango entre sedación y entre el control de la vía aérea y que el paciente deje de respirar puede ser 1 miligramo de cualquier medicamento de los que estamos usando. ¿Y cómo lo sabemos? Usualmente para eso necesitamos el monitor, para eso necesitamos la evaluación clínica del paciente, pero a pesar de que tengamos buen entrenamiento, a pesar de que tengamos buenos medicamentos, buen monitoreo, pues nos podemos pasar de medicamento y mi paciente podría hacer una depresión respiratoria. La deberíamos saber manejar y no pasa nada. Deberíamos tener los elementos para manejarla y no pasa nada. El problema es donde no la sepamos manejar y no tengamos los medicamentos de soporte. Entonces recuerde que la sedación siempre está de la mano en que vamos a hacer daño y que inclusive podríamos causar la muerte de nuestros pacientes. Y ahora sí, de ese caballito de batalla, ¿qué medicamentos voy a poner? Y quizás aquí tenemos un montón de medicamentos. Tenemos benzodiazepinas, tenemos propofol, tenemos ketamina, tenemos opioides, tenemos dexmedetomidina, tenemos inhalados y tenemos otras cosas independientes de los medicamentos como lo sería la hipnosis. Y también tenemos que tener en cuenta que no necesariamente esos medicamentos van por vía intravenosa, podrían ser también medicamentos orales, como tenemos algunas benzodiazepinas que pueden ser manejadas de forma oral. La ketamina también la podemos manejar oral. La dexmedetomidina la podemos usar oral o la podemos usar intranasal. Entonces, no necesariamente la vía de aplicación de la sedación de nuestros pacientes tiene que ser endovenosa. Y recordemos que existen mezclas de estos medicamentos y que no necesariamente 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 va a ser 5, puede ser 2. ¿Listo? Porque vamos a disminuir mucho la dosis de los medicamentos y esto hace que disminuyan los efectos adversos y que tengamos el mismo fin terapéutico con menores dosis y con menores efectos adversos con la coadyuvancia de estos medicamentos. Y existen ya unas mezclas establecidas y bien estudiadas que las vamos a ver más adelante. Un poco entrando a las benzodiazepinas, quizás este es el que más usamos, el midazolam. Tiene una vida media de 2 a 4 horas, lo podemos usar en bolos entre 0.5 y 1 miligramo IV titulado. Tenemos vías intramusculares y estas vías intramusculares pueden ser efectivas sobre todo en los pacientes que tienen agitación psicomotora, pero tenemos que tener en cuenta que su inicio de acción no va a ser tan rápido como el de la vía endovenosa. De hecho, ya en la vía endovenosa no es tan rápido, tiene un pico de acción que va a los 3 minutos. Con la vía intramuscular puede llegar a 5, inclusive hasta 10 minutos, porque la vía intramuscular es supremamente errática. Entonces también lo deberíamos tener en cuenta y usualmente por la vía intramuscular usamos 3 dosis adicionales a lo que estamos pensando. Si mi paciente le estoy pensando en poner 5 miligramos, usualmente intramuscular, si mi paciente está estable hemodinámicamente, podríamos estar pensando en usar 10, inclusive 20 miligramos. Lo de la estabilidad es muy importante con el midazolam porque quizás uno de los medicamentos más cardiotóxicos, cardiodepresores que hay dentro del grupo que vamos a ver va a ser el midazolam. Es supremamente cardiodepresor y tenemos que evaluar muy bien a nuestros pacientes. Vía oral lo tenemos sobre todo en niños. Tenemos midazolam oral, viene en jarabes y además viene con sabores y podríamos sedar a los niños con un jarabe y que el niño si se necesita hacer un procedimiento, inclusive por ejemplo hacer imágenes diagnósticas, ponerlos dentro de un resonador o dentro de, de un tomógrafo, que puede ser un evento que puede ser incómodo para nuestros pacientes, lo podemos hacer simplemente dándole una dosis adecuada dentro de una copita que además tiene buen sabor a nuestros pacientes pediátricos. El propofol quizás ese es el medicamento que más uso y más usamos los anestesiólogos. Es un inductor de comienzo de acción muy rápida a diferencia del midazolam. Este puede empezar a comenzar la acción a los 30 segundos con un pico a los 60 segundos y además tiene una recuperación muy rápida, ya no tiene esa vida de media tan larga del midazolam y más o menos a los 15 minutos el paciente ya está despierto. Tiene una dosis inicial que va de 0,5 miligramos
por kilo hasta 2 miligramos por kilo, teniendo en cuenta que esta dosis puede variar según el estado clínico del paciente. Yo podría tener un paciente con una depresión de volumen, anciano, que con solo 0,5 miligramos por kilo lo puedo meter en anestesia general y que necesite soporte de la vía aérea. O podríamos tener pacientes jóvenes que les ponga los 2 miligramos por kilo y que inclusive no se duerma del todo, que esté en un estado y medio somnoliento e inclusive hasta puede hacer agitación. Esto se me olvidó decirle un poco de las benzodiazepinas, y es que en las benzodiazepinas y el propofol en dosis bajas y en grupos particulares que son los ancianos y los niños pueden generar un efecto de disociación, que no es el efecto de disociación de la ketamina, pero sí puede generar una agitación que se conoce como un efecto paradójico, sobre todo con las benzodiazepinas. Yo puedo poner dosis bajas de benzodiazepinas y que haga todo el efecto contrario al que yo quisiera hacer, y es que se duerma el paciente, pero mi paciente se empieza a agitar. Eso pasa mucho con los niños y pasa mucho con los ancianos con las benzodiazepinas. Entonces tenemos que saber que si mi paciente se agita, la razón de su agitación es porque eh, el medicamento llegó a inhibir el frontal, es un GABAérgico, hizo una inhibición del frontal, y cuando hace una inhibición del frontal, el resto del cerebro queda, digamos que predominante, y va a tener una agitación. Lo que tenemos es que completar la dosis para que esa inhibición no sea solo del frontal, sino del resto de las funciones cerebrales. Puede ser con una dosis adicional o esperar un poco a que termine a ser el pico de acción, pero eso nos puede pasar y lo tenemos que tener claro. La ketamina es un medicamento que fue satanizado durante mucho tiempo, pero es un muy buen medicamento. Tiene efecto analgésico, y este es uno de los medicamentos que sabemos, tenemos claro que tiene efecto analgésico, pero genera una actividad disociativa. Este sí es una actividad disociativa per se del medicamento, a diferencia de lo que les había dicho antes con el midazolam, que es un efecto paradójico, pero el midazolam no es un disociador. Y por eso podría este medicamento generar alucinaciones. Es de un derivado de la fenciclodina. Por lo tanto, para control de estas disociaciones y controlar un poco las alucinaciones, siempre lo tenemos que utilizar en conjunto con un medicamento adicional. Usualmente usamos benzodiazepinas, dentro de eso usualmente usamos midazolam, pero también podríamos usar propofol o podríamos usar dexmedetomidina. Eso es lo que se conoce como ketodex o ketofol, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Este es el único medicamento con propiedades analgésicas ya descritas. Tiene efectos sobre los canales de opioides, sobre los receptores opioides, y tiene efectos sobre los receptores cannabinoides. Entonces podríamos dar no solo sedación, sino analgesia con este medicamento. Dosis de 0,5 a 2 miligramos por kilo. Estas dosis en estos medicamentos son muy complicadas. Por debajo de 0,5 es posible que mi paciente que se beneficie solamente de analgesia. Por encima de 0,5 a 1 va a entrar en algo que para los que lo conocen, el doctor Germán Granados, anestesia latina, llama que es un efecto zombie, y es que mi paciente se va a agitar más. Entre 0,5 y 1 mi paciente se va a agitar mucho y va a alucinar y se va a disociar. Entonces esta dosis de 0,5 a 2, sí, tal vez sí, pero ese rango entre 0,5 y 1 es muy, muy, muy difícil de manejar, sobre todo por la disociación. Y por encima de 1 ya vamos a tener mi paciente con una desconexión casi completa del sistema nervioso central. Entonces lo vamos a disociar y ya podríamos hacer procedimientos más dolorosos, con una aclaración, y es que si no ponemos una buena dosis de otro medicamento inductor como un propofol o como un midazolam, sí o sí se nos va a agitar el paciente en algún momento. Y hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que mi paciente está disociado y no necesariamente va a estar con los ojos cerrados. De hecho, puede estar con los ojos abiertos y puede estar hablando, pero, eh, pero está sedado, está anestesiado. Entonces podríamos tener esas características.
Y por último, los opioides. Los opioides per se no son medicamentos que usemos como hipnóticos sedantes, pero a altas dosis podríamos hacer una alteración del estado de conciencia que me podría generar sedación. Estos son los opioides que más tenemos en los servicios de urgencia: morfina, hidromorfona, fentanil y remifentanil, pero el medicamento que más usamos para sedación sería el fentanil y el remifentanil. La morfina la usan mucho los pediatras para la sedación en niños, pero en adultos las dosis serían muy altas. Entonces no es lo que usemos usualmente en adultos. El fentanil es un medicamento estable cardiovascularmente. Tenemos que tener en cuenta que estos medicamentos a altas dosis sí producen depresión respiratoria, y que por eso deberíamos, siempre que usamos estos tipos de medicamentos, aparte de tener el soporte ventilatorio adecuado y el entrenamiento, deberíamos tener una naloxona para revertirlo llegado el caso sea necesario. Fentanil, dosis del fentanil de 1 a 5 microgramos por kilo, depende el paciente, y usualmente lo ponemos en dosis única en los servicios de urgencias porque nos da una vida media muy larga para los opioides, que es de 45 minutos. Entonces podríamos hacer cualquier procedimiento y usarlo como analgésico adicional, y nos da un buen rango de analgesia por un buen tiempo. Y el remifentanil, aunque lo podríamos usar en bolos, es poco frecuente que lo usemos en bolos por fuera de salas de cirugía, y sí lo usamos mucho en infusión y en infusiones continuas para sedación y para analgesia. Entonces, para sedación y bajando un poco el riesgo de que me haga depresión respiratoria, porque el fentanil y el remifentanil están en unos límites terapéuticos entre la sedación y la depresión respiratoria muy cerca. Entonces podríamos tener que la dosis es de 0,03 a 0,01 microgramos por kilo, y lo podríamos continuar a microgramos kilo minuto. Con una particularidad, quizás es lo que más nos gusta a los anestesiólogos del remifentanil, y es que tiene una vía media que no es sensible al contexto. Entonces podríamos tener infusiones prolongadas, suspendemos el medicamento y sí o sí a los 10 minutos ya no existe el remifentanil. Entonces, si mi paciente hace depresión respiratoria por remifentanil, podríamos simplemente soportarlo por los siguientes 10 minutos, y a los 10 minutos mi paciente ya sale de su alteración del patrón respiratorio y empieza a respirar solo. A diferencia de lo que sí podría pasar con el fentanilo, que se podría prolongar en media hora, 45 minutos. Con el remifentanilo es muy controlado este aspecto, y también se puede revertir con naloxona llegado el caso se necesite. Dexmedetomidina es un medicamento que no es nuevo, pero viene en auge. Es un agonista selectivo de los receptores alfa-2 adrenérgicos, que funciona sobre el locus coeruleus y produce un estado de sedación distinto a lo que habíamos visto en los otros medicamentos, que son en estos estados de inhibición. Y es que los otros medicamentos, uno puede, en una sedación profunda, puede llamar al paciente y el paciente no va a responder, no se va a alertar. Con la dexmedetomidina lo que produce es un estado de somnolencia y de sueño muy parecido a lo que es el sueño normal. Entonces, cuando mi paciente ya está somnoliento, el mismo paciente se queda dormido, pero en cualquier momento podríamos alertar al paciente y que el paciente sea colaborativo. Esto es lo que conocemos como la sedación consciente, y lo hacemos con dexmedetomidina. Lo podemos hacer con bolos únicos, aunque los bolos ya no están recomendados porque producen bradicardias severas con hipertensiones. Y lo usual es que lo usemos en infusiones continuas. ¿En quiénes está indicada la dexmedetomidina? Ya vamos a ver algo de los neurocríticos. Pero podría estar indicado, por ejemplo, en pacientes que vienen con una exacerbación de una patología pulmonar y que necesitemos ventilación mecánica no invasiva, y que tal vez la máscara del ventilador no sea del mejor confort para ellos, o puede que se agiten. Entonces, con este tipo de sedación les podemos dar ventilación mecánica no invasiva a los pacientes, estando un poquito más confortables en ese procedimiento. Pacientes con enfermedad adictiva que estén cursando con síndromes de abstinencia, los podríamos sedar con dexmedetomidina. De hecho, les va supremamente bien con dexmedetomidina. Básicamente es eso, como sedación consciente.
En este también tiene efectos analgésicos, pero todavía no los tenemos muy claros, apenas están describiéndose. Y al parecer sí tiene efectos analgésicos. Entonces la ketamina no sería ya lo único que tiene efectos analgésicos, sino que podría ser la dexmedetomidina también uno de esos sedantes hipnóticos que tiene efectos analgésicos. En muchos lados también se usa la clonidina con efectos analgésicos. Básicamente la dexmedetomidina es exactamente igual que la clonidina. La clonidina también es un alfa-2 adrenérgico. Y muchos años atrás se usaba como premedicación para la anestesia. Los pacientes que llegaban muy ansiosos a la consulta preanestésica se les enviaba clonidina para tomar en la noche para que pudieran dormir, pudieran descansar y al otro día llegaran un poquito más tranquilos a las salas de cirugía. Pero pues esto se dejó de hacer porque los pacientes tenían mucha hipotensión y mucha bradicardia en sus casas, en sitios donde no eran vigilados, entonces esta premedicación pasó de moda. Pero uno sí podría sedar con clonidina, pacientes también, lo mismo, pacientes con síndromes de abstinencia y con disautonomías por síndrome de abstinencia los podríamos sedar con dexmedetomidina, pero si no están tan severos los podríamos controlar inicialmente con clonidina oral. Y esto lo podríamos hacer. Medicamentos inhalados, y acá básicamente voy a tocar dos. Uno que desapareció hace muchos años y que está reapareciendo, que es el metoxiflorano. El metoxiflorano es un anestésico inhalado que lo usamos en salas de cirugía para hacer cirugías, pero generaba una falla hepática y una falla renal fulminante, razón por la cual se descontinuó y desapareció prácticamente hace muchos años, hace como 40 años. Eh, pero lleva un par de años en que volvió a aparecer con ese vaporizador que se ve verde que está usando la señora. Eso es como un cigarrillo electrónico, algo parecido, en los cuales el paciente fuma el metoxiflorano y produce una analgesia inmediata. Entonces, esta es la forma en la que está reapareciendo el metoxiflorano. Al parecer, a las dosis de analgésico no tiene mayor injerencia en el daño hepático o en el daño renal, y al parecer es muy seguro a esas dosis analgésicas y usado bajo este medio que sería como un vapeador. Eh, Esto es como, digamos, lo último, lo nuevo que tenemos, y además está muy indicado en el servicio de urgencias y en la parte prehospitalaria porque no tiene ningún compromiso hemodinámico ni respiratorio. Y por último, está el cannabis, y cada vez más vemos el cannabis medicinal y las indicaciones del cannabis medicinal, y ya no solo es el hecho de que puedan fumar marihuana como lo hacían, eh, digamos que clásicamente en la antigüedad, sino que ya vienen dispositivos como ese que se ve ahí abajo, donde estamos dosificando cuál es el objetivo terapéutico que tenemos con el cannabis, y podríamos tener control inmediato del dolor y control inmediato de la ansiedad con dispositivos médicos ya regulados. Esto es algo que tenemos que aprender a manejar, así como aprendimos a manejar los opioides que también tienen un perfil alto de adicción. Pues el cannabis lo tenemos que aprender a manejar. Ya el cannabis medicinal es casi que una realidad en la mayor parte del mundo, y tenemos que empezar a tener mejor contacto con esto, y lo tenemos que aprender y indicarlo si está indicado. Obviamente con todas las precauciones, al igual que lo hacemos con casi que todos los medicamentos que hablamos, porque casi que todos estos medicamentos tienen unas propiedades adictivas importantes. Y lo otro que está muy bien descrito es, ya tenemos estos medicamentos anteriores, ¿qué más podemos usar? Y aquí tenemos entonces estos medicamentos que son el Ketodex y el Ketofol, que básicamente son mezclas. El Ketodex es ketamina más dexmedetomidina. Esto nos produce una mezcla en la cual el paciente tiene las propiedades de la ketamina analgésicas y de pérdida de la conciencia total, pero quitándole la disociación con la dexmedetomidina. Pero ninguno de estos dos medicamentos hace que el paciente pierda el control de las vías respiratorias. Entonces el paciente va a estar con una sedación que inclusive puede ser una sedación profunda. Podemos hacer procedimientos muy dolorosos. Podríamos, por ejemplo, yo lo hago para usarlo en sedación para biopsias de médula ósea, que son procedimientos dolorosos. Lo hago para endoscopias, colonoscopias,
colangios, y el paciente permanece con su patrón respiratorio. Uno lo puede usar con máscara facial, con cánula de oxígeno, y el paciente además va a tener cierta particularidad, y es que la ketamina produce taquicardia y produce aumento del gasto cardíaco, y la dexmedetomidina produce bradicardia. Entonces ese comportamiento hemodinámico de los dos se contrarresta y hace que el paciente esté muy estable y sin alteración del patrón respiratorio. Entonces acá empezamos a tener una mezcla muy particular. Esto para los pacientes que están muy débiles, pacientes que en anestesia los conocemos como ASA3, ASA4, que son pacientes con patologías crónicas exacerbadas o pacientes con patologías agudas que están muy graves. Nos va a funcionar muy bien. El Ketodex funciona muy bien en estos pacientes. Por pacientes con problemas pulmonares, por ejemplo, pues va a producir la broncodilatación per se que produce la ketamina, va a disminuir la salivación que sí produce la ketamina con la dexmedetomidina. Entonces esta mezcla tiene muchos estudios y está funcionando muy bien. Y la otra mezcla que estamos usando es ketamina más propofol. Y básicamente es lo mismo, pero el propofol sí puede causar alteración en el patrón respiratorio, inclusive apnea. Entonces, lo que hacemos es, dependiendo cuál sea el propósito clínico del paciente, si lo que quiero es que tenga más profundidad anestésica, entonces usamos un poco más de propofol, o lo que quiero es que tenga mejor control respiratorio y más control del dolor, entonces usamos un poquito de ketamina, y el propofol le quita esa disociación, esas alucinaciones que produce la ketamina. Y la ketamina le quita la hipotensión que produce el propofol. Entonces hay mezclas que van 1 a 1, 1 a 2, 1 a 4, dependiendo cuál sea el propósito clínico que queremos en nuestro paciente. Actualmente casi que el propofol yo lo estoy usando para todas las sedaciones, el ketofol lo estoy usando para todas las sedaciones que son altamente dolorosas y que muy posiblemente terminen en una inducción de secuencia rápida. Por ejemplo, las cardioversiones, o inclusive yo pensando en que sí voy a intubar el paciente, lo estoy intubando con esta mezcla de ketofol. Ya a dosis anestésicas y que me pierdan el control de la vía aérea, hago inducciones de 1 a 1 en pacientes que están críticamente enfermos e inestables, porque me da muy buena estabilidad hemodinámica. Entonces estas serán las dos mezclas que quería traer para que las tuvieran en cuenta. Y por último, esta parte, por último, en urgencias, porque ya pasamos un poco a lo que es la parte de neurocrítico. Quería hablar de la sedación paliativa, y esto está muy lejos de ser una clase de sedación paliativa, pero lo tenemos que empezar a ver desde el servicio de urgencias, e inclusive a empezarlo a ver desde el servicio prehospitalario, porque una de los sitios donde se está haciendo sedación paliativa es el hogar, es las casas de los pacientes. Y es que cada vez más entendemos que los hospitales no son lugares para que los pacientes crónicos y los pacientes ancianos lleguen a morir, sino que tal vez el hogar es un sitio más confortable para ellos y para las familias para tener un buen morir. Entonces, básicamente, esto no es eutanasia, no es inducir la muerte, no estamos en ningún momento haciendo eso, pero sí estamos poniendo dosis de medicamento que lo que hacen es mejorar la sensación y esas cosas malas que pueden pasar durante el camino hacia la muerte. Entonces, obviamente tiene muchas consideraciones éticas y legales, que esto puede variar según el país, pero tenemos que empezar a tener en cuenta. ¿En quiénes lo hacemos? Pues básicamente en pacientes que tienen síntomas refractarios y que no hemos logrado controlarlo de ninguna forma, y además no les podemos ofrecer nada más. Pacientes que estén en una fase terminal avanzada, pacientes que no tengamos otro tratamiento ni nada más para controlarle los síntomas, eh, pacientes que hayan decidido por voluntad propia no continuar con el manejo, por la razón que sea, entonces deciden que no, y inclusive puede ser si en pacientes que ya tengan alteración del estado de conciencia, pacientes que estén muy crónicos y que ya tengan alteración del estado de conciencia, esa decisión podría tomarla un tutor o un familiar dependiendo de las condiciones éticas y legales de cada lugar. Eh, Pacientes que ya estén agónicos y sabemos que en las próximas 12, 24 horas van a fallecer, pero pues no queremos que sufra durante su proceso de muerte, y que haya falta de disponibilidad de otro tratamiento
que podamos manejar. Entonces, digamos que esto es muy por encima en quiénes deberíamos pensar en la sedación paliativa. Esto es un tema muy largo de discutir, muy largo tanto dentro de las condiciones médicas y legales. Entonces, deberíamos tenerlo en cuenta. Y por último, tener en cuenta que, como lo dije al inicio, la sedación no es igual al control del dolor. Si vamos a controlar el dolor, tenemos una escala del dolor que ya todos la conocemos, la escala de la OMS del dolor, donde consideramos los AINES como primera escala, y entre eso tenemos el paracetamol, el metimazol o dipirona, el ibuprofeno, el diclofenaco y otros coadyuvantes que inclusive incluyen los TEMS y los cambios de temperatura, inclusive la acupuntura. Después de eso seguimos con opioides débiles que incluyen el tramadol, y por último opioides potentes que incluyen la morfina, meperidina, oxicodona, fentanilo y remifentanilo, como lo veníamos viendo dentro de los medicamentos previos. Ya pasando un poco al siguiente tema, y era el siguiente tema de la presentación, la siguiente presentación que teníamos, vamos a hablar de neurocríticos. No sin antes hacer la aclaración que este tema es supremamente largo y supremamente controvertido. Ya hay mucha información, inclusive les voy a dejar los dos artículos más importantes que hay actualmente y se los haré llegar para que lo revisen. Inclusive uno de esos son las guías de manejo que tenemos actualmente en Colombia, que esas guías básicamente es lo que traje y hice ciertas aclaraciones de los puntos que dicen. Uno, lo principal, y era algo de lo que veníamos hablando desde el comienzo, es cuál es la indicación. Y entonces ya habíamos tenido indicaciones generales de la sedación, era control de la ansiedad, del disconfort, de la agitación, y en los pacientes que ya están ventilados, pues que tengamos asincronía ventilatoria, y esto ya lo hablamos, ya lo tenemos claro los otros puntos. Digamos que dentro de la sedación en pacientes ventilados, eso es un tema más largo, pero una de las indicaciones es la sincronía del sistema ventilatorio. Pero en los pacientes neurocríticos lo que queremos es la neuroprotección. Y tenemos indicaciones específicas para hacer sedación en neuroprotección, y básicamente es de reducir la demanda metabólica de oxígeno. Entonces tenemos un cerebro que está enfermo, que tiene unas demandas muy altas y que posiblemente no le podamos aportar todo. Y además estas demandas altas hacen que se liberen radicales libres y que se liberen todos estos sistemas inflamatorios, y que empecemos a entrar en un sinfín de reacciones que no van a tener retorno. Entonces lo que queremos es poner unos medicamentos que me bajen esa demanda metabólica mientras logramos controlar el padecimiento del paciente. Obviamente el control de la de la presión intracraneal es muy importante dentro de los pacientes neurocríticos, pero recuerden que para control de la presión intracraneal, pues tenemos que monitorizar la presión intracraneal. Y si el paciente tiene indicación quirúrgica para control de la presión arterial, la sedación no es el manejo, la sedación es simplemente una vía para poder llevar a ese paciente de antes de la cirugía, poderlo llevar a una craneotomía descompresiva. Eso con las otras cosas que tenemos para manejar la presión intracraneal, como lo tenemos la hiperventilación o los hipertónicos o los diuréticos osmóticos. Entonces, esto no es el manejo de la presión intracraneal, es simplemente parte de la vía que tenemos para poderlo llevar a una craneotomía descompresiva, si es que eso es lo que necesita el paciente. Manejo de los estatus convulsivos, y aquí entonces ya empezamos a pensar en otros medicamentos y distintos a los que ya habíamos hablado. Y quizás para el estatus convulsivo todavía tenemos los barbitúricos metidos en esto, que no se hablaron dentro de la presentación anterior. Y el manejo y control de la temperatura y la hipotermia, esto es algo que lo debemos tener muy en cuenta, porque lo que sí tenemos claro es que los pacientes neurocríticos que hacen hipertermias tienen más mortalidad. Entonces, eso también hace parte del control de la neuroprotección. Indicaciones en quienes hacemos sedación, podríamos tener control de la PIP. Obviamente hay cosas que me aumentan la PIC, y es, por ejemplo, la tos y la valsalva. Eso no lo queremos en un paciente que esté neurocrítico, por la razón que sea, está en un posoperatorio, y ese posoperatorio hace que tenga una craneotomía o que tenga un dren o que haya sido un clipaje de aneurisma. Lo que menos quiero es que el paciente tosa o haga valsalva, entonces podríamos sedarlo para eso.
Obviamente ya lo hablamos para reducir el dolor y la agitación, serían las mismas indicaciones que habíamos hablado antes para tratar la convulsión. Y esto tiene que ver un poco con el consumo de oxígeno, y es que cuando yo convulsiono, los movimientos tónico-clónicos me consumen más oxígeno, pero también el cerebro, las descargas eléctricas neurológicas consumen más oxígeno, entonces quiero bajar el control metabólico. Facilitar la ventilación mecánica, y eso también hace parte de facilitar el control del CO2, y recuerden que podríamos modificar el CO2 para poder modificar la PIC. Obviamente para modificar el CO2 tengo que saber cómo monitorizarlo, y lo ideal para monitorizar el CO2 no solo son los gases arteriales, sino tener capnografía, y aquí vuelvo e insisto que todos deberíamos tener capnografía desde las ambulancias y los servicios de urgencias. Y obviamente toda la parte metabólica que tenemos al final y la respuesta al estrés. Estos son recortes de unos artículos donde nos hablan sobre qué medicamentos son los más usados. Como inductores, pues tenemos el propofol, el midazolam y los barbitúricos, que para efectos prácticos no muestran mayores eh, ventajas uno sobre otro. Eh, a veces tenemos más prioridad por el propofol, quizás es porque lo sabemos usar con todos sus problemas que pueden tener, el síndrome por infusión de propofol y el aumento de los triglicéridos, que lo tenemos que controlar todos los días desde que empezamos a usar el propofol. El midazolam es uno de los medicamentos que más usamos, sobre todo porque es un buen anticonvulsivante, pero pues lo tenemos que tener en cuenta y saber que este medicamento me puede generar más hipotensión, y que su vida media sensible al contexto puede ser un poco difícil de manejar, y que suspender estos medicamentos puede tardar mucho en desaparecer sus efectos para poder evaluar el estado de conciencia del paciente. Y los barbitúricos, cada vez se usan menos, pero existen ciertas indicaciones como los estatus epilépticos, los estatus convulsivos, los barbitúricos entran dentro de esto. Pacientes que tengan indicación de TECAR, de terapia electroconvulsiva, también se están usando barbitúricos, y pacientes con síndromes de abstinencia y disautonomía severas que, a pesar que del manejo con alfa-2-adrenérgicos no hayan mejorado, tienen indicación de coma barbitúrico. Importante con el coma barbitúrico es que la dosis de inhibición de la respuesta muscular es mucho menor, y de la respuesta de alerta del paciente es mucho menor que la dosis de inhibición de las neuronas, de la actividad neuronal. Entonces, si yo estoy pensando que es para un control de un paciente que tiene una convulsión, una epilepsia que está en estatus, sí o sí lo tengo que neuromonitorear, porque inclusive yo puedo ver el paciente totalmente dormido, quieto, pero el paciente está convulsionando. Entonces, sí o sí lo tengo que neuromonitorear, tengo que estar viendo su actividad cerebral todo el tiempo para poder ajustar la dosis de los barbitúricos. Tenemos otros problemas, es que producen mucha hipotensión, caída del gasto cardíaco, disfunción adrenal, inmunosupresión, pero adicional a eso, la vida media sensible al contexto es supremamente larga. Entonces, uno después de 24 o 48 horas con un barbitúrico con tiopental, lo suspende, y el paciente puede demorarse 3, 4, 5 días todavía dormido, y que eso no sea causa de su patología neurológica, sino que sea causa de este medicamento. Por eso es que cada vez se usa menos. Dentro de los otros medicamentos que usamos son los analgésicos, y aquí tenemos los opioides, como lo veníamos hablando, pero también empezamos a usar la dexmedetomidina, sobre todo en los procesos de destete de la ventilación mecánica, aunque ya les voy a mostrar unos estudios donde dicen que al parecer no mejora en absolutamente nada estos procesos de ventilación, de destete de ventilación mecánica. Y la ketamina, que inicialmente lo teníamos dentro de todo este boom que hubo de satanizar la ketamina, dijeron que la ketamina aumentaba la presión intracraneal porque aumentaba el gasto cardíaco, porque aumentaba la frecuencia cardíaca, porque aumentaba la tensión arterial. Actualmente sabemos que no pasa absolutamente esto, y de hecho tenemos todo el conocimiento para decir que la ketamina es neuroprotector porque protege la microglía. Entonces la ketamina está indicada mucho en trauma craneoencefálico. Trauma craneoencefálico tiene muy buena indicación, está muy bien rankeada, digamos, en este momento por los estudios. Entonces, ya antes se contraindicaba, ahora está indicada como medicamento en los pacientes neurocríticos.
Aquí hay una tabla donde muestran algunas diferencias entre propofol versus midazolam, ketamina versus sulfentanino, midazolam, propofol versus morfina. Y básicamente, si uno se da cuenta, sí, hay ciertas diferencias muy discretas, pero para efectos prácticos no cambia la mortalidad de nuestros pacientes. Este es uno de los artículos más importantes en la sedación del paciente neuroquítico y es el SPACE 3, perdón, donde en particular se evaluó la dexmedetomidina en los pacientes críticamente enfermos. Esto es de los artículos importantes en los pacientes neurocríticos y lo que se quería era evaluar que la dexmedetomidina produciera una sedación adecuada y con buena estabilidad hemodinámica mientras estábamos en el proceso de destete de la ventilación mecánica en los pacientes en las unidades de cuidado intensivo, pero como agente único. Digamos que la comparación de esto fue uso de dexmedetomidina como agente único durante el despertar o uso un medio convencional con otros medicamentos como era el propofol y el midazolam y demás. Estos fueron los resultados. Básicamente tuvieron 4.000 pacientes, se midieron 4.6 horas de todo el monitoreo y demás. Bueno, acá explican todo, pero se dieron cuenta al final es que los que recibieron dexmedetomidina de forma temprana para la sedación tuvieron una tasa de muerte a los 90 días similar al grupo habitual. O sea, en mortalidad no tiene ninguna diferencia. Pero adicional a eso, los pacientes que recibieron solamente dexmedetomidina en algún momento tuvieron que necesitar medicamentos adicionales para mejorar el nivel de sedación. Por lo tanto, realmente la dexmedetomidina sola, en comparación con los medicamentos que usualmente usamos, que son propofol y midazolam para despertar al paciente, no muestra ninguna mejoría. Entonces, estos protocolos de solamente sacar a los pacientes con sedación consciente con dexmedetomidina, pues al parecer no es lo mejor, no aumenta la mortalidad, por lo tanto no es malo, pero sí necesitan más medicamentos. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Sí se informaron eventos adversos en el grupo de la dexmedetomidina, pero pues no fue nada por fuera de lo esperado, que era bradicardia básicamente, y no hubo ninguna mortalidad descrita por esa bradicardia. Ese es el SPACE 2. Y lo otro que ya les traigo, y de aquí voy a tomar ciertos puntos muy puntuales, pero estas son las últimas guías que aunque son un poquito viejitas, son del 2013, ya tienen 10 años, siguen estando muy actuales y son las guías colombianas del doctor Celis, donde se habla de las guías prácticas basadas en la evidencia del manejo de las pseudoanalgesias en pacientes adultos críticamente enfermos, sobre todo en pacientes con trastornos neurológicos. Entonces, parte de lo que dicen las guías del doctor Celis es que tenemos que optimizar la sedación y la analgesia porque esto favorece al delirio y aumenta las comorbilidades de los pacientes. Adicional a eso, pues aumenta la seguridad y facilita el buen desarrollo de las medidas de soporte y manejo integral de los pacientes. Y esto disminuye que haya complicaciones e impactos en los desenlaces, que era muy parecido a lo que ya veníamos hablando en todos. O sea, la sedación no es solo para hacer procedimientos, la sedación es porque le vamos a dar confort a nuestros pacientes y el confort mejora los desenlaces en nuestros pacientes. Estas son algunas de las preguntas que se hicieron en esto. Entonces, uno, que cuáles son las escalas y elementos. Básicamente ellos dicen, puede ser cualquiera, no importa cuál sea, pero desde que todos usen las mismas escalas. Y la que más se use es la de RAS, que es la que yo les comenté al principio, y la otra que se usa es la de SAS, que también se la mostré al principio. Pero se debe hacer de forma sistemática y todo el personal tiene que estar entrenado en esto. Eso ya lo habíamos dicho, pero ya está en un artículo que está basado en la evidencia y esto es una de las recomendaciones que se hace. Aquí, ¿cuáles son los factores que contribuyen a la aparición de agitación? Y esto también ya lo veníamos hablando desde afuera, origen exógeno o externo o tóxico. Y aquí volvemos y entramos con los pacientes que tienen enfermedad adictiva o que posiblemente están cursando con un evento de intoxicación aguda y que están con un evento citocógeno, por ejemplo, un simpático mimético o un adrenérgico. Origen psicógeno, y esto también tiene que ver con las situaciones de estrés, también lo veníamos hablando, y origen endógeno, que puede ser en una patología mental como la esquizofrenia o la psicosis maníaco-depresivas. En estos pacientes básicamente se requiere, uno, evaluar la causa y trate la causa
trate cuál fue el factor de riesgo que causó la agitación y teniendo en cuenta esto, pues vamos a hacer el tratamiento de los factores de riesgo y vamos a hacer la sedación de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las consideraciones médicas antes de iniciar algún tipo de sedación? Y esto también es muy importante. ¿Se acuerdan que yo les dije que, ojo, que teníamos que evaluar la parte cardiovascular, respiratoria de nuestros pacientes en la inestabilidad? Y es que básicamente tenemos que también meter una evaluación inicial neurológica adecuada, basada en la historia clínica y descartar cualquier presencia de alguna otra patología que nos esté haciendo alteración del estado de conciencia y que además necesite un tratamiento quirúrgico, como lo sería cualquier lesión que ocupe espacio, como un hematoma o como una masa intracraneal o cualquier cosa de estas. Si esa es la causa, bueno, lo podemos sedar, pero ya encontré la causa y lo tengo que manejar. Entonces, esto también lo debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son los mejores medicamentos indicados para los pacientes que tienen una alteración neurológica y necesitamos sedarlo? Definitivamente volvemos a repetir lo mismo, es el propofol, la dexmedetomidina y el remifentanilo, y esto es básicamente por varias cosas. Uno, porque me produce analgesia. Recuerden que la dexmedetomidina produce analgesia, el remifentanilo produce analgesia, el propofol no produce analgesia. Pero lo otro es que son opioides, el opioide que es el remifentanilo de una acción corta y eso me permite yo poderla suspender y a los 10-15 minutos poder evaluar de nuevo al paciente y ver cuál es su estado neurológico basal. Entonces recuerden que estos pacientes neurocríticos, dependiendo las condiciones clínicas del paciente y dependiendo las indicaciones y el propósito de cada paciente, deberíamos estar evaluándolos de forma periódica. Usualmente los hacemos en las revistas de la mañana. Suspendemos medicamentos, evaluamos el paciente. Obviamente hay pacientes que necesitamos mantenerlos dormidos entre 74 horas y un poco más por la condición clínica, pero cuando ya podemos empezar a despertarlos, deberíamos estar evaluando de forma sistemática y estos medicamentos no lo permiten. ¿En qué situación está indicada la sedación consciente? Esto era lo que veníamos hablando de la dexmedetomidina, básicamente para la ventilación mecánica no invasiva o inclusive ventilación invasiva, que estemos en proceso de destete o de extubación, pero ya vimos el estudio que dice que sí, está bien, sirve, pero a veces necesitamos medicamentos adicionales para controlar los estados de agitación. ¿Qué beneficios aporta de forma sistemática la evaluación de la pseudoanalgesia en los pacientes críticos? Y es que lo que les venía diciendo, la evaluación del dolor en los pacientes críticos y no críticos es algo que deberíamos hacer y definitivamente tenemos que evaluar el dolor. Ya yo les mostré ciertas escalas del dolor y hay muchos estudios que dicen que deberíamos monitorizar la pseudoanalgesia y monitorizar el dolor a pesar de que mi paciente esté bajo ventilación mecánica y en teoría esté sedado. Que esté sedado no quiere decir que esté con analgesia y deberíamos manejar la analgesia. Y aquí nos ponen como una tabla donde nos muestran ciertas expresiones faciales, extremidades superiores y adaptación del ventilador que me podría indicar que mi paciente está con dolor y que no solo necesita sedación, profundidad en la sedación, sino que necesita analgesia. Y está descritas en esta tabla. Y acá nos muestran ciertas características de muchos de los medicamentos usados: propofol, midazolam, lorazepam, fentanilo, remifentanilo, inicio de acción rápido en el propofol, en midazolam, fentanilo y el remifentanilo, pero no en el lorazepam, entre otras porque lo estamos usando oral en la mayoría de casos. La recuperación es fácil en el propofol, en el midazolam es menos fácil, tiene un tiempo de vida media mucho más largo, en el fentanilo también tiene un tiempo de vida media más largo, pero el remifentanilo sí tiene una recuperación muy fácil y podríamos estar despertando a mi paciente para reevaluarlo. La titulación es fácil con el propofol y con el remifentanilo, son supremamente fáciles porque tienen inicios de acción muy rápidos y además tienen vías medias también muy cortas, entonces es mucho más fácil titularlos. ¿Quiénes bajan la presión arterial? Para efectos prácticos, todos, pero el fentanilo y el remifentanilo al parecer continúa igual la presión arterial, entonces propofol sí lo usamos para eso, pero como siempre usamos propofol más otra cosa, usamos fentanilo, remifentanilo, pues usamos esta propiedad en el propofol. ¿Quién me disminuye el flujo sanguíneo? Todos los hipnóticos también me disminuyen el flujo sanguíneo. ¿Quién me disminuye el consumo cerebral de oxígeno? Todos los hipnóticos. Y los opioides me disminuyen el consumo de oxígeno. ¿Y quiénes me disminuyen la presión arterial? Los hipnóticos me disminuyen la presión arterial y los opioides me disminuyen la presión arterial. Estas son las características de los medicamentos que ya habíamos hablado.
tenemos que ajustar las dosis en pacientes con insuficiencia renal y insuficiencia hepática las tenemos que ajustar. La dexmedetomidina no tiene metabolitos activos y el fentanil no, pero pues hay unas dosis para insuficiencia renal y otras dosis para insuficiencia hepática. Se las dejo acá. Recuerden que esto está completo en la guía. La hidromorfona sí tiene unos metabolitos activos, pero son menos metabolitos activos que la morfina, que sí tiene mucho metabolito activo, que es el M6, y que sí deberíamos tenerlo muy en cuenta en la insuficiencia renal, porque ese metabolito activo recircula y podríamos tener depresión respiratoria por morfina. Por eso, preferiblemente para los pacientes renales usamos fentanil o hidromorfona. El remifentanilo sí tiene unos metabolitos, pero realmente no son muy importantes, y como su vía metabólica son esterasas plasmáticas y desaparece a los 10 minutos y no tiene vía media sensible al contexto, no hacemos muchas dosis ajustadas en estos pacientes. El midazolam sí tiene metabolitos activos y sí tenemos que disminuir la cantidad de la dosis, tanto en disfunción hepática como en disfunción renal. Ahora, cosas adicionales que deberíamos hacer. Musicoterapia, ¿funciona? Sí, sí se recomienda. Se recomienda musicoterapia, y si los pacientes están con ventilación mecánica, les podemos poner música, también se recomienda. Sí deberíamos usar musicoterapia. Masajes o terapia física o algo adicional, sí se debería usar. Los masajes pueden ser utilizados como alternativa coadyuvante en las terapias farmacológicas. Si mi paciente tiene dolor porque está postrado en cama, claramente le tenemos que dar analgésico, pero también lo tenemos que movilizar, lo podemos hacer masajes, les tenemos que poner crema a nuestros pacientes. Y esto además hace parte del contacto piel a piel que deberíamos tener con los pacientes y sus familiares. Y acá termina gran parte de esto. Las guías son mucho más largas, pero esto era parte de las recomendaciones que quería dejar acá en la charla.